al tema de esta mañana, y el título es Fe y Obras. ¿Cuál es el título? Fe y Obras. Déjeme decirle, hermano, que si usted no pone atención a este corto mensaje, a lo mejor va a quedar en algún momento confundido. Déjeme decirle que este tema, admito que es un poquito difícil, el tema de fe y obras, así que para no perdernos, porque vamos a poner dos grandes polos de personas, entonces para no perdernos y entender cuál es la verdad de esos dos grandes polos del mundo cristiano, necesitamos poner un poquito de atención acá para poder entender este tema. Déjenme iniciar diciéndoles o contándoles que el gran punto de inflexión o el gran conflicto que hubo allá en los años de la Reforma entre los católicos y precisamente los reformadores liderados por Martín Lutero fue este tema de cómo entender la obra de Cristo para salvar al pecador. Creo que hay un doble. Los reformadores por la transmisión hay un doble, tenemos ahorita. Fue este tema de cómo entender la obra de Cristo. ¿Se escucha doble, muchachos? Creo que es por el tema de la transmisión, ¿verdad? Que estamos trabajando en eso. Muy bien, ahora sí. Entonces, el tema, queridos hermanos, de cómo entender la obra de Cristo para salvar al pecador fue el gran conflicto entre la Iglesia Católica y entre los miembros de la Reforma liderados por Martín Lutero. Déjenme decirles que Martín Lutero fue profundamente impresionado por la verdad que descubrió en las Santas Escrituras, especialmente por el tema del apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol habla mucho acerca de que somos salvos por la fe, que somos salvos por la gracia y que es un don de Dios que viene dado precisamente por la fe de cada uno de nosotros. Así que para Martín Lutero, al entender, ustedes saben la historia de Martín Lutero era un miembro, era un líder de la Iglesia Católica y entonces él tenía acceso a las Sagradas Escrituras a diferencia del resto del pueblo. Entonces cuando él empieza a leer al apóstol Pablo y encuentra todas estas verdades, su mente se impresiona tanto y empieza a predicarle a las personas esta verdad, que para las personas de ese momento que no tenían acceso a la Biblia, quedaron realmente confundidos tratando de entender, porque lo que les habían enseñado hasta ese momento, es decir, hasta el momento que Martín Lutero empieza a enseñar la salvación por la fe, la salvación por gracia, lo único que ellos habían escuchado es el tema de las penitencias y de los sacrificios que se les obligaba a hacer en esos días. Ustedes saben que en ese tiempo se pagaban indulgencias, es decir, para ser salvos había que pagar una indulgencia. Si mi familiar había muerto, había que pagar una indulgencia también para sacarlo del purgatorio y entonces pudiera ser salvo. Para ser salvo o para que Jesús me perdonara mis pecados o el sacerdote me perdonara mis pecados, tenía que yo hacer penitencia yendo de rodillas, y hasta el día de ahora tenemos las famosas procesiones. Entonces la gente en esos días, hermanos, eso es lo que había escuchado, eso es lo que entendía, que necesitaba hacer obras para ser salvo, que necesitaba pagar para ser salvo, que necesitaba hacer sacrificios para ser salvo, que necesitaba rezar para ser salvo. Y cuando escucha a Martín Lutero, entonces quedan un poquito confundidos. Miren, el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dijo que todas esas cosas él las consideraba como pérdidas por amor de Cristo. Y en palabras de Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice él que deseó ser hallado no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino que es la justicia por Dios, específicamente mediante la fe. Entonces, si ustedes notan, el apóstol Pablo es muy claro con esto, y entonces Martín Lutero fue muy impresionado por este tema. Pero esta disputa, hermanos, entre Lutero, es decir, entre los miembros de la Reforma y entre Roma, la Iglesia Católica, se intensificó tanto, a tal punto, queridos hermanos, que Martín Lutero hace una traducción de la Biblia al alemán. Y si usted va a Romanos capítulo 3 versículo 28, vaya a Romanos 3 28, Martín Lutero hace una acción
que enfurece a los miembros de Roma. ¿Por qué razón? Porque Martín Lutero, a la traducción que había en ese momento, a el alemán, él agrega una palabrita, Romanos 3:28. ¿Lo tienen ustedes, Romanos 3:28? Dice la palabra de Dios: concluimos pues que el hombre es justificado, ¿qué dice su versión? Por fe, sin las obras ¿de qué cosa? De la ley. Pero Martín Lutero, hermanos, realizó aquí una acción. Cuando él hace la traducción al alemán, él la traduce de esta forma: concluimos pues que el hombre es justificado solamente, escuche bien, solamente por fe, sin las obras de la ley. Es decir, ¿qué palabra le agregó? Solamente, solamente. Y entonces eso trajo una disputa tan grande, y ahí es donde Martín Lutero escribe las famosas solas, ¿se acuerdan? Solas es en el idioma, pero cuando lo traducimos al español es solo escritura, solo Cristo, solamente por fe, solamente por gracia. Y hay una más que son 5 solas, ¿verdad? Son 5 solas, pero estas son las famosas solas que Martín Lutero escribe: solamente por la fe, solamente por la gracia, solamente por Cristo, solamente la escritura. No necesitamos más cosas. Y entonces, queridos hermanos, esto trajo un problema tan grande entre Roma y Martín Lutero. El problema creció y creció y creció. Ahora, es verdad que el apóstol Pablo expresó eso, porque por ejemplo en Romanos capítulo 3, versículo 20, él dijo claramente y repetidamente que el hombre es justificado por la fe sin las obras, ya que dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios. Pero este problema, cuando Martín Lutero agrega esta palabra, la iglesia de Roma se reúne en un famoso concilio que se le llamó el Concilio de Trento. En este Concilio de Trento se habló acerca del impulso que estaba teniendo Martín Lutero, de la predicación que estaba teniendo Martín Lutero, y llegó al punto, queridos hermanos, a que el Concilio de Trento declaró al final que se debía de llamar anatema todo aquel, escuche bien, todo aquel que creía que era justificado solamente por la fe y no por las obras de la ley. Este concilio de Trento fue un concilio de la iglesia de Roma, donde se reunió y dijeron, al punto final que ellos llegaron, es de que todo aquel que creía que era justificado por fe sin obras, entonces este tenía que ser llamado anatema. Y acusó a Martín Lutero de ser muy selectivo en las escrituras, es decir, de solamente leer al apóstol Pablo y de olvidarse de leer, por ejemplo, el libro de Santiago. Y citaba el Concilio de Trento insistentemente Santiago 2:24. Acompáñenme, por favor, porque aquí es donde la cosa se pone buena ahorita. Citaba el Concilio de Trento a Santiago 2:24. Donde dice, mire bien lo que dice su Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 24, lo siguiente. ¿Lo tienen? Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado ¿por qué cosa? Por las obras y no solamente por la fe. Aquí se pone interesante la cosa, hermano. Aquí se confunde muchos, nos confundimos muchos. O al principio nos confundimos, porque acabamos de leer que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 28 que no necesitamos, concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado solamente por fe sin las obras de la ley. Pero ahora Santiago está diciendo: vosotros veis pues que el hombre es justificado ¿por qué cosa? Por las obras y no solamente por la fe. Así que entonces aquí estaba el gran conflicto entre la iglesia de Roma y entre la reforma protestante, porque Martín Lutero por un lado decía solo escritura, solo Jesús, solo la gracia, solo por fe, y entonces venía Roma y decía: te olvidas de leer a Santiago. Y entonces Martín Lutero le llamó a la epístola de Santiago, lamentablemente él le llamó una epístola de paja. Así le llamó él, una epístola de paja.
Y hoy en día, queridos hermanos, cuando usted y yo conversamos con las personas de diferentes denominaciones, nos damos cuenta que sigue la misma discusión. Muchos años después nos damos cuenta que seguimos con la misma discusión porque la iglesia o los cristianos encuentran difícil armonizar entre el pensamiento de Pablo y entre el pensamiento de Santiago. Por eso es, queridos hermanos, que hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos armonizar quién tenía la verdad, quién estaba equivocado, qué es lo que nos están queriendo decir. Ese es el objetivo esta mañana. Recordemos entonces lo que vamos a hablar hoy. Romanos 3:28 y Santiago 2:24 va a ser nuestros puntos donde vamos a discutir. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Santiago 2:24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muy bien, queridos hermanos. Al analizar estos pasajes, muchos cristianos han llegado a algunas interpretaciones erróneas. Por ejemplo, en primer lugar, hay algunos que creen que Santiago está debatiendo, al escribir su epístola, Santiago está debatiendo específicamente con Pablo. Le está diciendo: Pablo, te has equivocado. Esto es lo que algunos creen, los que les gusta más el libro de Santiago, los que les gusta un poquito más el tema, o los que se inclinan más por el tema de que somos justificados por las obras. Y entonces dicen: Santiago está debatiendo con Pablo, lo está corrigiendo lo que él ha enseñado. Pero hay otros que han visto que Santiago no está corrigiendo al apóstol Pablo, sino más bien está corrigiendo a las personas que han malentendido al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue malentendido en muchas ocasiones, pero estas dos propuestas, queridos hermanos, yo considero de forma personal que no están de acuerdo a las Escrituras, sino que la mejor explicación que podemos tener ante esta aparente problema, ante este problema de que uno dice una cosa y el otro, es que hay una explicación. ¿Cuál es? Es que Pablo, queridos hermanos, y Santiago están escribiendo en primer lugar a congregaciones diferentes. Póngale atención a esto. Si usted recuerda las epístolas, cuando usted empieza a leer esos pequeños libritos que le llamamos epístolas del Nuevo Testamento, o las cartas del Nuevo Testamento, usted se da cuenta que tiene un destinatario esa carta, ¿verdad que sí? Generalmente usted encuentra a Pablo, usted encuentra a Juan, usted encuentra a Santiago dirigiéndose a iglesia específica, a lugares específicos. Entonces, Pablo le está escribiendo a un grupo de personas específicos y Santiago le está escribiendo a otra iglesia específica, y ambas iglesias tienen problemas totalmente diferentes. Por lo tanto, el objetivo de Pablo y de Santiago son objetivos diferentes. Ahora vamos a armonizar. Quiero que ustedes tengan esto en cuenta en primer lugar para entrar a estudiar el tema de Pablo y Santiago. Quiero que ustedes recuerden que Pablo le está escribiendo a una iglesia, Santiago le está escribiendo a otra iglesia. Las iglesias tienen problemas diferentes y entonces los objetivos tanto de Pablo como de Santiago son objetivos totalmente diferentes. Ahora sí, vamos al desarrollo del tema central. Veamos el mensaje de Pablo y Santiago. ¿Cuáles son las diferencias de las iglesias específicamente? Miren, hermanos, el problema en primer lugar del apóstol Pablo era que era una congregación, más bien de Santiago, es que era una congregación con un celo equivocado, con una indiferencia al evangelio, a las demandas del evangelio, a que Dios nos pide a nosotros como cristianos. Estas personas habían caído en un conformismo religioso donde su fe no iba más allá de simplemente el conocimiento. Es decir, la gente a la que le está escribiendo el apóstol Santiago es gente que tiene el conocimiento, pero dicen: ya tenemos el conocimiento, no necesitamos hacer nada, absolutamente nada. En el caso de Pablo, Pablo está defendiendo el evangelio
de la gracia frente a un grupo de personas que se les llamaba los judaizantes. Es decir, aquellos que insistían constantemente que la salvación no era solamente por la fe, sino también era por obras. Gálatas 2:14 nos habla de un tema muy interesante, porque Pablo ahí en Gálatas capítulo 2 versículo 14 usa esta palabra judaizar, en un incidente con Pedro específicamente en Antioquía. Y el apóstol Pablo les pregunta: ¿por qué obligáis a los gentiles a qué cosa? A judaizarse, dice Gálatas 2:14. Entonces noten ustedes de que el apóstol Pablo se está dirigiendo a gente judía que está creyendo en el evangelio de Jesucristo, pero esta gente, al ser judía, cree que para ser salvo necesitan circuncidarse. Ustedes recuerdan que la circuncisión es un tema importante para el judío. Necesitan circuncidarse para formar parte del pueblo, para ser aceptados y también para ser salvos. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que los primeros judíos cristianos, ellos decían: si no os circuncidáis, no podréis ser salvos. Es decir, que estos cristianos judíos decían: muy bien, ustedes que no son judíos, ¿quieren formar parte del pueblo de Dios? Está bien, pero necesitan primero circuncidarse. Y entonces Pablo les dice a ellos: ¿por qué? Y le dice a Pedro: ¿por qué razón están obligando a los gentiles, es decir, a la gente que no es de Israel, a la gente que no es judía, por qué la están obligando a judaizarse? Es decir, ¿por qué la están obligando a circuncidarse? Judaizar, hermanos, cuando usted estudia esa palabra judaizar, significa agregar algo más a la fe en Cristo. En otras palabras, queridos hermanos, lo que estaban diciendo los judaizantes es que para ser salvos no solamente necesitaban aceptar a Jesús, sino que necesitaban circuncidarse, y entonces podían ellos ser salvos. Hechos 15:1 nos dice claramente que algunos, dice Hechos 15, de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, veamos, ¿cuál es el problema del apóstol Pablo? Los judíos que están obligando a la gente no judía que está aceptando a Jesús, ¿a qué cosa hacer? A circuncidarse, es decir, a judaizarse, a hacerse primero judío para convertirse en cristiano. Este es el problema de Pablo, hermano. Este es el tema de Pablo, de que estaban obligando a la gente a circuncidarse. Hoy en día usted y yo, para ser miembros de la iglesia adventista y del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿se le obliga a circuncidarse? No, no literal. Ahora, la circuncisión que nos habla el Nuevo Testamento es la del corazón, ¿verdad? Pero no la circuncisión literal. A nadie de aquí se le obliga a circuncidarse. ¿Por qué razón? Porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuál era el problema de Santiago con su iglesia? El problema de Santiago era totalmente diferente. El problema era que esta gente tenía el conocimiento. Cuando usted lee toda la epístola de Santiago, usted se da cuenta que esta gente tiene el conocimiento. Es decir, conocen el evangelio muy bien, pero no muestran en su vida diaria el evangelio. Habían caído en el conformismo religioso, donde la fe no iba más allá que solamente en el conocimiento. Es decir, decía que tenían fe, pero no habían frutos. Y la palabra de Dios dice: por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Entonces, mire, ¿cuáles eran los problemas existentes en la iglesia de Santiago? En primer lugar, de acuerdo a Santiago capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículo 1 en adelante, encontramos que habían problemas creados por la crítica. Dice Santiago: si alguno, escuche bien cómo le dice Santiago a los miembros de la iglesia: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
Óigame, entonces había problemas de lengua en la iglesia de Santiago, porque Santiago les está diciendo, una vez más, Santiago les está diciendo, si ustedes no refrenan su lengua, si alguno de ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, la religión es vana. Es decir, en otras palabras, no sirve de nada. ¿De qué sirve que sean cristianos si no refrenan su lengua? Eso está diciendo Santiago. Entonces, el problema en la iglesia de Santiago, en primer lugar, es que había problemas con la crítica, con la lengua. De acuerdo a Santiago capítulo 2, vayas al capítulo 2, versículo 1-4. Déjeme ver cómo estamos con la hora. Creo que estamos bien. Así que vamos a ir leyendo los textos. Ya leímos Santiago 1:26, el primer problema que era la lengua. Vamos ahora a Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ¿qué cosa? Sin excepción de personas. Versículo 2. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa esplendorosa y decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y le decís al pobre, quédate tú allá de pie, o siéntate aquí en el suelo, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Segundo problema que había en la iglesia de Santiago, había excepción de personas. Dice Santiago, oye, si entra un rico aquí adelante reservado, pero si entra un pobre, no, tú quédate allá, siéntate o quédate allá parado. Eso es hacer excepción de personas, dice Santiago. Entonces la iglesia a la que Santiago le está escribiendo, número 1, tenía problemas de ¿qué cosa? De lengua. Número 2, tenía problemas haciendo excepción de personas. Había un tercer problema. Vaya al capítulo 2 de Santiago, al versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Perdón, versículo 14. Versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Dice el versículo. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces había un tercer problema. Eran indiferentes a las necesidades de las personas. Lo que Santiago está diciendo es, ¿de qué sirve predicar? ¿De qué sirve predicar? Y el sermón estuvo muy bonito y el programa estuvo muy bonito, y luego dice, se pueden ir en paz. Pero hay algunos que en su casa no tienen comida. ¿Es esto bueno? No, no es bueno, dice Santiago. Esto no es en general, porque muchos de nosotros, gracias a Dios, o la mayoría de nosotros tenemos comida en nuestros hogares, tenemos techo donde dormir. Pero Santiago está hablando de la gente que no tiene comida en su casa, que no tiene techo. ¿Cómo los vamos a mandar después de la palabra saciados y váyanse en paz? Ya terminó todo. No, dice Santiago. Entonces esa iglesia era indiferente a las necesidades de sus hermanos. Y vaya al capítulo 3, versículo 14 ahora, por favor. Capítulo 3, versículo 14. Había otro problema. Ahora al 3, 14. Dice la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra ¿qué cosa? Contra la verdad. Entonces había otro problema en la iglesia de Santiago. Había celos amargos. Celos amargos que hacían inclusive a las personas decir mentiras, cosas que no son verdad. Entonces noten ustedes a qué tipo de iglesia Santiago le está escribiendo, porque luego vamos a ver por qué entonces es que le estaba escribiendo acerca de las obras. Vamos ahora al capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, 11. ¿Cuál es el quinto problema que yo puedo notar? Dice, hermanos,
no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué cosa? Juez. Quinto problema: había murmuración de los unos con los otros. Y entonces Santiago le dice: hermanos, si ustedes andan murmurando, si ustedes andan hablando de los unos con los otros, ustedes están convirtiéndose en juez, y eso es pecado. Eso es pecado, hablar de los demás, juzgar a los demás por lo que ellos hacen, eso es pecado. Puede que la persona ande equivocada, pero usted no la tiene que juzgar, usted tiene que orar por ella, tiene que ayudarle a ella, porque cuando usted empieza a juzgar, se convierte en juez, y eso es pecado, porque el juicio le corresponde ¿a quién? A Dios. Quinto problema: murmuración de los hermanos unos con los otros. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Santiago al escribirle a la iglesia de que necesitaban las obras? Bueno, era despertar a la iglesia de una indiferencia, hacerle claro que la fe genuina va acompañada de obras. Ya que el capítulo 1, versículo 21, mire, vaya al capítulo 1, versículo 21, lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar las almas. Entonces, lo que Santiago le está diciendo a la iglesia es que la religión pura delante de Dios Padre es una. Dice: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha ante el mundo. Esto es lo que Santiago le está enseñando a la iglesia. ¿Cuál es la fe genuina? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha ante el mundo. Entonces, Santiago, hermano, les está enseñando a esta iglesia que no basta solo con el conocimiento. Ahora que tienen el conocimiento, ahora que son salvos por la gracia de Cristo, entonces necesitan experimentar las obras, es decir, el resultado, los frutos. Ahora, este es el objetivo y el problema de Santiago. Recordemos cuál era el de Pablo, de acuerdo a Hechos. Les está escribiendo a judaizantes, es decir, a judíos que se convirtieron en cristianos. Y entonces estos judíos cristianos les están diciendo y obligando a los que no son judíos: para ser cristianos primero necesitan hacerse judíos. Es decir, primero necesitan circuncidarse. Eso sería como que nosotros enseñáramos que para que usted y yo seamos adventistas del séptimo día, primero necesitamos ser judíos. Era exactamente lo que los judaizantes estaban enseñando en el tiempo de Pablo. Necesitan hacerse judíos. Si no circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podrán ser ¿qué cosa? Salvos. Hechos de los Apóstoles lo dice claramente. Ahora, noten ustedes, hermanos, de que ambos apóstoles, tanto Pablo como Santiago, citan un ejemplo de Abraham. En el caso del apóstol Pablo, si ustedes van a Romanos capítulo 15, versículo 6, ustedes encuentran al apóstol Pablo citando el tema de Abraham de Génesis 15, cuando Abraham creyó a Jehová, y dice la palabra de Dios que le fue contado ¿por qué cosa? Por justicia. Entonces, noten ustedes de que el apóstol Pablo está citando a Abraham específicamente, hermanos, cuando Dios le dijo: mira, salte de este lugar, deja tu parentela, deja todo lo que tienes, ve a un lugar que te voy a dar. Y entonces dice la palabra, y bueno, y le dice que le va a multiplicar a Abraham. Y entonces dice que Abraham le creyó. Y entonces dice el apóstol Pablo, y también Génesis capítulo 15, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, Santiago, hermanos, cita un ejemplo diferente de Abraham. Él cita a Abraham en el tema registrado de Génesis capítulo 22. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó en Génesis capítulo 22? Fue cuando el Señor le puso una prueba a Abraham.
La prueba, ¿cuál era? Que debía de entregar ¿a quién? A su hijo, a través de un sacrificio. Y entonces el apóstol Santiago cita ahí, y entonces dice Santiago capítulo 2 versículo 21, vaya al 2:21, dice Santiago lo siguiente: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces noten ustedes de que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago están citando a Abraham, pero momentos totalmente diferentes. No es el mismo ejemplo el que ellos están citando. Ahora, en el versículo 23, Santiago sigue diciendo, mire lo que dice 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué cosa? Por justicia. Y fue llamado, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Muy bien. Entonces noten ustedes, hermanos, porque vamos logrando finalmente darles respuesta si ellos se están contradiciendo o no se están contradiciendo. Y vamos paso por paso. En primer lugar, dijimos de que el apóstol Pablo le está escribiendo a una congregación, Santiago le está escribiendo a otra congregación. Eso es lo primero. En segundo lugar, el objetivo de Pablo era uno, el objetivo de Santiago era otro. ¿Por qué razón? Porque Pablo le está escribiendo a judaizantes y en el caso de Santiago le está escribiendo a una iglesia que solamente tenía el conocimiento, pero eran indiferentes, es decir, no habían frutos, hermanos. Solo era puro sabiduría aquí en la cabecita, pero no había obras, no había trabajo, no había amor al prójimo. En cambio, allá el problema era que estaban obligando a las personas a hacer más para ser salvos. Es decir, no bastaba con aceptar a Jesús, no bastaba con ser bautizado, sino que tenían que judaizarse. Es decir, necesitaban circuncidarse, necesitaban hacer más cosas para ser salvos. En cambio aquí, lo que Santiago le está escribiendo, esa gente que creía que no necesitaba hacer obras ya, que si ya era salvo, siempre salvo, que ya no necesitaba hacer más cosas. Ahora, algunos dicen que Pablo no le gustaban las obras o que estaba en contra de las obras. No, todo lo contrario. Romanos capítulo 6 versículo 22. Vaya a Romanos capítulo 6 versículo 22. Porque ahora vamos a ver que Romanos no solamente habla de gracia, Romanos también habla acerca de obras. Miren lo que dice Romanos 6 22, hermanos. Dice, versículo 22. Pero ahora, ¿lo tienen? Versículo 22, ahora que habéis sido liberados o libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuche bien, porque este versículo nos da la clave de cómo es la cosa. Dice el versículo 22, ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, ahora que son salvos, entonces tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, Santiago, hermanos, habla perfectamente en este versículo, porque dice, ahora que han sido salvos, ahora que han sido justificados, entonces tenéis por fruto la santificación. Es decir, que necesitamos dar frutos después de que hemos aceptado a Jesús. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, también el apóstol Pablo, si usted va ahí, nos dice que debemos de abundar para buena obra, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Pero también, queridos hermanos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice que somos creados en Jesús para dar buenas obras. Entonces noten ustedes de que Pablo no solamente habla de gracia, Pablo también habla acerca de las obras de la ley. Santiago, ¿será que solo habla de obras y no habla acerca de la gracia? Claro que sí. Santiago capítulo 1 versículo 2. Santiago capítulo 1 versículo 2. Toda dávida, vaya Santiago capítulo 1 versículo 2. Toda dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren qué lindo lo que dice Santiago. Toda buena dávida y don perfecto viene ¿de dónde? De Dios, de lo alto.
Es decir, queridos hermanos, es más, Santiago 4:6, él habla también, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que Santiago también habla acerca de la gracia. Es mentira que Pablo solamente habla de gracia y Santiago solo habla de las obras. No, ambos apóstoles hablan tanto de obras como de fe. Ambos apóstoles hablan tanto de obras como de gracia. Ahora sí, armonicemos entonces, hermano, a Pablo y Santiago para poder concluir con nuestro tema. Ya que hemos visto qué era lo que ellos estaban, a qué tipo de iglesia le estaban escribiendo, cuál era el objetivo, entonces podemos concluir entonces que tanto el apóstol Pablo como Santiago le están escribiendo a dos iglesias diferentes con objetivos diferentes. En el caso de Pablo, Pablo es enfático que la justificación es solamente por la fe. Y Santiago es claro que la fe real va acompañada de buenas obras. Vuelvo y lo repito porque puede ser difícil de comprender. Pablo es claro que la justificación, es decir, la salvación es solamente por fe. ¿Lo creemos? Claro que sí lo creemos, por fe en Cristo, está en los votos bautismales. Pero Santiago está diciendo que esa fe real, cuando ya hemos aceptado a Cristo, va acompañado de buenas obras. Pablo unió estos dos conceptos perfectamente en Santiago capítulo 5, versículo 6, que fue nuestra lectura bíblica y usted lo tiene inclusive en su boletín. Gálatas capítulo 5, versículo 6, Pablo unió este concepto perfectamente. Dijo Pablo, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué cosa? Por amor. Escuche bien lo que dice Pablo, hermano. Pablo dice, no necesitamos la circuncisión ni tampoco la no incircuncisión. Si los judíos se circuncidan, está bien. Si aquellos no se circuncidan en primer momento, está bien. Porque eso no vale, dice Pablo. Sino lo que vale es la fe en Cristo y esa fe obra por amor. En otras palabras, queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, para ser salvo solamente necesitamos creer en Jesús, aceptar a Jesús, porque la gracia viene de Él. Cristo es quien nos da la salvación. ¿Alguien lo cree? Ahora que usted y yo hemos sido salvos, el apóstol Pablo hizo una pregunta. ¿Invalidamos entonces la ley? De ninguna manera. Es decir, ahora que hemos sido salvos, ahora obedecemos la ley de Dios, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Ahora que usted y yo somos salvos, que Dios nos ha dado esa gracia inmerecedora, entonces ahora yo puedo amar a mi prójimo y hago buenas obras, porque como cuando yo me bauticé, cuando yo nací como una nueva persona, dice la palabra de Dios que me fue entregado el Espíritu Santo, entonces ahora que tengo el Espíritu Santo, ahora entonces tengo los frutos ¿de qué cosa? Del Espíritu. Y entonces ahora yo hago buenas obras, no para ser salvo, no para ser salvo, sino porque ya he sido salvo. Hermanos, es como cuando usted está en tiempos de noviazgo, y aquí muchos se van a recordar. Cuando usted estaba en épocas de noviazgo, usted le daba flores, usted le daba chocolates, usted le mandaba cartas, ¿verdad que sí hacía todo eso? ¿Sí o no, hermano Ángel Sierra? Ahí se está riendo. Yo imagino que más de alguna cosa lo hizo. Usted le daba. ¿Y cuál era el objetivo del hermano? Ganarla, enamorarla, ¿verdad que sí? Ahora que ya están casados, ya no necesita darle flores, ya no necesita darle chocolate, ya no necesita llevarla a una cita. Claro que sí, ahora lo necesita, no para conquistarla, sino para mantener ese amor, porque el amor es como una planta. Es lo mismo en el tema de la salvación. Usted no necesita hacer obras para ser salvo, porque la salvación es por gracia. Pero ahora que Dios me ha dado ese tremendo don, esa tremenda bendición, entonces ahora yo realizo obras, ahora yo obedezco la ley por amor a Jesús. Elena de Guay escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, a página 442. Ella es tremenda. Dice la hermana Guay, si bien es cierto, escuche bien, hermano, si se le olvidó todo, recuerde esta cita. Si bien es cierto
que las buenas obras no salvarán a ni una sola alma. ¿A cuántas personas van a salvar las buenas almas? A ninguna. Repito, si bien es cierto, dice la hermana White, que las buenas obras no salvarán a ni una sola alma, sin embargo, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Qué tremendo. Oiga, lo repito porque está bien profunda. Es cierto que ninguna persona se va a salvar por las buenas obras, pero también es cierto, dice, que ni una sola alma se va a salvar sin realizar buenas obras. ¿Por qué razón? Porque cuando ya hemos aceptado a Jesús, empezamos un nuevo camino, ¿verdad? Un camino de cambios, un camino de transformación, un camino de santificación. Entonces yo espero que aquellos errores que yo cometía cuando inicié en mi vida espiritual no sea lo mismo que yo sigo acarreando 20 años después, porque en esos 20 años de caminar espiritual algo tuvo que haber cambiado. No puedo seguir siendo el mismo, porque entonces estoy diciendo de que Jesús no transformó mi vida, que no nací de nuevo. Claro, necesito realizar cambios, Entonces dice la hermana White, es imposible que una sola alma, sea salvada sin buenas obras. Es decir, hermano, esto tiene que quedar bien claro, porque muchas religiones hablan equivocadamente de nosotros. Dicen, los adventistas son salvos por las obras, ellos necesitan las obras. No. Y esto es mentira. Nosotros estamos claros que somos salvos solamente por la gracia salvadora de Cristo Jesús. Y por eso entonces obedecemos su ley. Y entonces por eso realizamos buenas obras. Porque si yo no lo realizo, lo que significa que mi bautismo no fue real. Lo que significa que cuando yo me entregué a Cristo no lo hice de todo corazón. O en el peor de los casos, me retracté. Porque no es cierto que cuando nos bautizamos, salvo siempre, salvo, no. Porque en ese caminar usted puede arrepentirse o puede dar un paso atrás. Así que la decisión final es nuestra. La gracia está para todos, pero la decisión es nuestra. La palabra del Señor Jesús, hermanos, registrada en el Evangelio, nos dice que hay una relación que existe entre la fe y entre las obras. Y representan al mismo tiempo un verdadero desafío a todo aquel que dice ser cristiano. San Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo dicen los evangelios, Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si has sido salvo, si has aceptado a Jesús como tu salvador personal, entonces guardad mis mandamientos, guardad mis mandamientos. Dios ha hecho tanto, nos entregó a su Hijo unigénito para que nosotros nos entreguemos a Él. Hagámoslo de todo corazón, hermanos, y recordemos que somos salvos. ¿Por qué cosa? Por la gracia. Y hoy que hemos sido salvos, necesitamos realizar ¿qué cosa? Buenas obras, los frutos del Espíritu. Que el Señor